Imagina una estructura tan colosal, tan, tan compleja, que el propio Heródoto, el padre de la historia, afirmó que supera incluso a las pirámides. Y no estaba hablando de una fantasía, ni mucho menos. Hablaba de un lugar real, el legendario laberinto de Egipto. Hoy vamos a sumergirnos en esta maravilla perdida. Y tenemos sobre la mesa un material fascinante, desde los relatos alucinados de escritores de la antigüedad a los diarios de los primeros arqueólogos que buscaron sus ruinas y, claro, los datos de la tecnología más puntera que intenta literalmente ver bajo la arena. Y el objetivo es precisamente ese, intentar resolver un misterio con más de 3.000 años de antigüedad. ¿Qué fue exactamente este edificio? Porque una obra que, según decían, empequeñecía las pirámides, desapareció casi sin dejar rastro. Y sobre todo, ¿qué queda hoy de ella? Es un viaje que nos va a llevar del asombro de los griegos a la ciencia del siglo XXI. De acuerdo, pues empecemos por el principio. Porque claro, una oye el laberinto y se imagina pasillos sin salida, el Minotauro. Pero esto era otra cosa, ¿verdad? Totalmente. El nombre es casi una trampa, sí. Estaba situado al sur de la pirámide del faraón Amenemhat III, en un lugar llamado Jawara, y se construyó durante su reinado, allá por el 1800 a.C. Su función era increíblemente compleja. No era un simple templo funerario como los que se asocian a otras pirámides. Las evidencias apuntan a que era un gigantesco complejo multifuncional. Era palacio, centro administrativo para todo el país, una ciudad en sí misma y, por supuesto, un lugar de culto. Vamos, era como el centro de poder absoluto del antiguo Egipto, todo en uno. Las cifras que se manejan son, bueno, es que son para que te explote la cabeza. Sí, son difíciles de visualizar. Hablamos de una superficie de unos 28.000 metros cuadrados. El muro que lo rodeaba medía casi 400 metros de largo por más de 150 de ancho. Una barbaridad. Es que es inmenso. El arqueólogo Flinders Petrie, que fue el último en excavar allí en serio, dedujo a partir de los cimientos que aquello era un entramado de patios, con columnas, salas, santuarios, vamos, de una complejidad abrumadora. Y en medio de todo eso, de esos cimientos, se encontró algo que le da una dimensión aún más fascinante. Se descubrieron cartuchos con el nombre de Sobek-Neferu. Y esto es clave. ¿Por qué? ¿Quién era ella? Pues no solo era la hija de Amenemhat III, el que lo construyó, sino que está considerada la primera mujer en gobernar Egipto como faraón, con plenos poderes. O sea que no fue solo el proyecto de un rey. Exacto. El hecho de que su nombre esté allí nos dice que el laberinto no era solo la obra de un hombre, sino un centro de poder dinástico. Un lugar tan importante que la primera gran reina de la historia quiso dejar su propia marca en él. Consolidando su poder, claro. Justo. Lo convierte en un símbolo que trasciende a un único reinado. Hasta ahora hemos hablado de arqueología, de cimientos, de datos, pero lo que de verdad me fascina es que hubo gente que lo vio con sus propios ojos, y no cualquiera. El propio Heródoto caminó por sus pasillos. ¿Qué es lo que contó? Porque su testimonio es lo que lo elevó a leyenda. Pues, según él, lo que vio era casi indescriptible. Describe 12 patios techados, 6 orientados al norte, 6 al sur, todos conectados. Y atención a la cifra, habla de 3.000 cámaras en total. 3.000. Una locura. 1.500 a nivel del suelo y otras 1.500 subterráneas. Es una descripción que roza lo fantástico, sí, y añade un detalle muy revelador. Dice que los sacerdotes egipcios, sus guías, se negaron en redondo a mostrarle las cámaras de abajo. ¿Y por qué? La excusa fue que allí estaban las tumbas de los reyes que construyeron el laberinto y, curiosamente, de los cocodrilos sagrados. Y de los cocodrilos sagrados, ¿no? Ese detalle me encanta. Exacto, de los cocodrilos sagrados que eran venerados en esa región. Me lo imagino. Lo de arriba, todo lo que quieras. Lo de abajo es sagrado y secreto. Pero lo que vio en la parte superior le bastó para decir, y cito, que eran creaciones más grandes que las humanas. Piensa en el impacto para alguien que venía de ver las maravillas de Grecia. Tuvo que ser brutal. Pero no podemos quedarnos solo con Heródoto. Siglos más tarde, el geógrafo Estrabón lo visita y su descripción añade una capa completamente nueva. Él lo describe como un palacio inmenso, compuesto por tantos palacios más pequeños como nomos. Los nomos, las provincias de Egipto. Eso es. Y dice que los líderes de cada provincia se reunían allí para administrar justicia y realizar sacrificios. Vaya,
Eso cambia la perspectiva. Ya no es solo una maravilla arquitectónica, le da una función política clarísima. Totalmente. Es como si fuera una especie de Parlamento Federal del Antiguo Egipto. Exactamente. Refuerza esa idea de centro administrativo y religioso para todo el reino, un lugar que unificaba el país. Y supongo que la lista de testigos no acaba ahí. ¿Qué va? Diodoro Sículo afirmó que fue la inspiración directa para el laberinto de Creta. Ahí es nada, conectando los dos grandes misterios del mundo antiguo. Exacto. Y luego llega Plinio el Viejo, el naturalista romano. Y, bueno, Plinio lo enreda todo. ¿Qué cuenta Plinio? Pues Plinio ofrece un relato muy confuso. Mezcla datos, habla de varios reyes, de materiales de lujo como mármol de Paros, que es griego, pero su aportación más inquietante es que es el primero en hablar de su destrucción. Afirma que fue maravillosamente devastado por los habitantes de la ciudad vecina de Heracleópolis, que según él lo aborrecían. Un momento. A ver, tenemos a Heródoto hablando de 3.000 habitaciones, Sí, a Estrabón describiendo una especie de parlamento antiguo y a Plinio con una historia de destrucción. Suena a que describen 3 edificios completamente distintos. Me cuesta creer que todos miraran lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? esa es la pregunta del millón. Y analizar esas discrepancias es fascinante. No hay una única respuesta, sino una combinación de factores. Primero y más obvio, el paso del tiempo. Es muy probable que la estructura ya estuviera degradándose. Lo que Heródoto vio en el siglo V a.C. no era lo mismo que lo que encontró Estrabón siglos después. Claro, el edificio ya podría estar en ruinas parciales. Justo. Como ver una catedral en su esplendor o verla 200 años después, tras un incendio y varios saqueos. No tiene nada que ver. Entiendo. Segundo, es casi seguro que algunos de ellos, como Diodoro, nunca lo vieron en persona. Su relato se basa en fuentes de segunda mano, porque describe cosas, elementos arquitectónicos que son imposibles en un templo egipcio, pero que encajarían en uno griego. ¿Estaba proyectando su propia cultura sobre un relato que había oído? Exacto. Y tercero, tenemos el caso de Plinio, que probablemente hizo lo que un erudito llamó un intento desesperado por conciliar varias fuentes contradictorias. Cogió todo lo que había leído, lo mezcló y creó un pastiche. El resultado es que cada autor nos da una pieza del puzzle, pero ninguna es la imagen completa, ¿sabes? Entonces, recapitulemos. Tenemos un edificio que, según cuentan, dejaba las pirámides en pañales. Y de repente, ¡puf!, se esfuma. ¿Cómo es posible que algo de esa escala se lo trague la Tierra? No tiene ningún sentido. Es que no fue de la noche a la mañana. Y eso es lo más trágico de todo. No hubo un gran terremoto ni una invasión que lo arrasara. Su desaparición fue un proceso lento, gradual y metódico. Una muerte por 1000 cortes. Tal cual. Las excavaciones de Pitri demostraron que la parte oeste del complejo ya había sido demolida en la época ptolemaica, justo después de Alejandro Magno. Y lo sabemos porque se construyeron casas de una ciudad grecorromana justo encima de sus cimientos. O sea que para ellos ya eran ruinas sobre las que construir. Exacto. Aunque la parte oriental parece que siguió en uso, quizás como templo, durante más tiempo, hasta bien entrada la época romana. Pero una vez que el Imperio Romano cayó y el cristianismo se impuso, el lugar perdió su carácter sagrado. Y ahí empezó el verdadero expolio. ¡Qué ironía tan brutal! Un edificio construido para durar una eternidad acaba sirviendo de cantera. Es la metáfora perfecta. Es como si alguien desmontara la Catedral de Burgos para hacer un garaje. Sí, demuestra un cambio cultural total. Para las comunidades posteriores ya no era un monumento sagrado, era una simple montaña de piedra precortada y de altísima calidad. El respeto se había perdido, y durante siglos sus miles de bloques de piedra fueron transportados por el Nilo para otras construcciones. Y cuando parecía que no podía ir a peor, Llegó el golpe de gracia, y no fue la piedra sino el agua. En algún momento antes del siglo XIII se excavó un canal, el Bar Sharkicha, que pasó justo por el medio del yacimiento. no me digas. Sí, destrozándolo todo a su paso. Y por si fuera poco, a principios del siglo XX se construyó un canal nuevo justo encima del antiguo. Más daños todavía. Claro, el agua se convirtió en un enemigo silencioso, filtrándose, subiendo el nivel freático y erosionando los cimientos que aún quedaban. Es una historia de destrucción casi perfecta, pero al mismo tiempo la historia de su redescubrimiento es un relato de detectives que también abarca siglos. Absolutamente. Durante mucho tiempo su ubicación exacta fue un misterio. Fue un erudito jesuita del siglo XVII, Claude Sicard, uno de los primeros en proponer que el legendario laberinto podría estar allí, en Jawara, junto a esa pirámide.
Pero de la teoría a la pala hay un trecho. La primera excavación real no llegó hasta 1843, con el egiptólogo prusiano Karl Richard Lepsius. Excavó, encontró los restos de unas cámaras de ladrillo y con gran fanfarria anunció: «He encontrado el laberinto». Sí, fue un momento de gran euforia. Su equipo estaba convencido. Incluso escribieron que desde la cima de la pirámide se podía ver la planta del edificio a sus pies. El problema es que se equivocaba de cabo a rabo. El último gran explorador del lugar, el británico Flinders Petrie, llegó en 1888 y lo desveló. Con un método mucho más científico, Petrie demostró que las cámaras que Lepsius había desenterrado eran en realidad los restos de la ciudad grecorromana. La que se había construido encima. Exacto. Se había construido sobre las ruinas del laberinto. Lepsius no encontró la maravilla, sino la capa de ocupación que la había sepultado. ¡Qué chasco! Es como buscar un tesoro y encontrar solo la caja vacía. Fue un hallazgo agridulce, pero crucial. Petrie describió lo que encontró debajo de esa ciudad como un gran lecho de cascotes. Los cimientos destrozados del laberinto, una enorme extensión de fragmentos, a pesar de que tenía muy pocos recursos. Ya. Sus hallazgos fueron fundamentales. Encontró trozos de estatuas del dios cocodrilo Sobek y de la diosa Hathor, restos de santuarios de granito con estatuas de Amenemhat III. Y curiosamente, entre los escombros de la ciudad de arriba, encontró montones de papiros. ¿Papiros? Sí, incluyendo fragmentos de la Ilíada de Homero. ¡Qué pasada! Desde Petrie, a principios del siglo XX, el lugar ha permanecido prácticamente intacto. No ha habido más excavaciones, y una podría pensar que el misterio estaba condenado a permanecer enterrado. Pero aquí es donde la historia da un giro propio del siglo XXI. Exacto. La arqueología ya no depende solo de la pala y el pincel. Ahora tenemos métodos no destructivos para ver bajo tierra sin mover un solo grano de arena. Y esto nos lleva a la actualidad. Varios estudios muy recientes, uno de 2010 y otro de este mismo año, de 2024, han aplicado técnicas de sondeo geofísico en la zona. Suena muy técnico. ¿Qué hacen exactamente? Pues en esencia envían señales eléctricas o electromagnéticas al subsuelo y miden cómo rebotan. Las diferentes estructuras, roca, arena, muros de piedra, alteran esas señales de forma distinta. Ajá. Al analizar esas alteraciones, pueden crear un mapa de lo que hay bajo tierra. Y estos estudios han revelado anomalías subsuperficiales muy significativas justo al sur de la pirámide. Vale, anomalías. Hay que tener cuidado con esa palabra. Para una profana como yo, podría sonar a cualquier cosa, desde un viejo sistema de riego a un error en el equipo. ¿Qué nivel de confianza tienen los investigadores de que estas sombras bajo tierra son realmente los muros del laberinto? Esa es la pregunta clave. Y es donde la interpretación científica es fundamental. No es solo una mancha en un mapa. Lo que están viendo son patrones consistentes que no son naturales, líneas rectas que se extienden cientos de metros, ángulos de 90 grados, estructuras rectangulares. Patrones que la geología no suele crear. Precisamente, la huella de una construcción humana. Los autores son cautos pero optimistas. Sugieren que estas anomalías pueden identificar los muros y las salas del complejo del templo mortuorio del laberinto. Es como tener una radiografía fantasmagórica del edificio. Es una buena forma de verlo. Cuando superpones estos mapas geofísicos con el plano que Petrie intuyó a partir de los cimientos, las coincidencias son asombrosas. No es la prueba definitiva. Esa solo llegará con una excavación, pero es lo más cerca que hemos estado nunca de ver su fantasma. Pertenencia. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que la tecnología no solo revela el pasado, sino también las amenazas del presente. Los estudios confirman lo que se temía. La intrusión de agua de los sistemas de riego de los campos de cultivo vecinos está poniendo en un peligro gravísimo lo poco que queda. ¡Qué desastre! El nivel freático está tan alto que está inundando y destruyendo lentamente los cimientos. Es un enemigo que impide cualquier excavación futura y que podría borrarlo todo para siempre. Así que después de todo este viaje, nos encontramos en una encrucijada. La historia del laberinto de Egipto es un recorrido alucinante, de una leyenda que superaba las pirámides, a un lecho de cascotes y ahora a una imagen fantasma en la pantalla de un ordenador. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta que surge directamente de todo este material que hemos analizado. La investigación más reciente nos muestra un conflicto directo y muy actual. Las necesidades de la vida moderna, la agricultura, el riego que alimentan a la población local,
Están en curso de colisión con la conservación de un patrimonio de valor incalculable. Esto plantea una cuestión crucial para el futuro, no solo para este yacimiento, sino para muchos otros en todo el mundo. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo equilibramos las necesidades del presente con la protección de un pasado que, gracias a la tecnología, apenas empezamos a redescubrir? ¿Estamos dispuestos a sacrificar un legado único por las exigencias de la hora? Es algo en lo que pensar.